Acabamos de encender la primera de las 4 velas que simbolizan los 4 domingos del tiempo de Adviento. A los pies del ambón, a los pies de la palabra, estas velas significan este tiempo de espera. Estamos con las velas encendidas con actitud expectante, atenta, activa, porque el Señor viene y nos tiene que encontrar en vela, despiertos. Os invitamos en este tiempo de especial incidencia de la palabra que nuestro aprecio, nuestro amor por la palabra se convierta en retiro, dedicarle un tiempo a Dios. Os invitamos a un rato de silencio, unas pequeñas reflexiones para después, con la palabra de Dios, confrontar nuestra vida con el Señor, hacer un retiro en tiempo de Adviento. Esta vela es mi actitud, esta vela es yo que espero al Señor y le dedico un tiempo. Rezo. Bienvenidos a orar en tiempo de Adviento. El tiempo de Adviento es un tiempo precioso, un tiempo fuerte, muy parecido a la Cuaresma, que es exactamente los 4 domingos, 4 semanas antes de la Navidad, para prepararnos para la Navidad. Adviento viene de la palabra latina adventus, que significa venida. ¿Y cuál es el contenido del Adviento? Pues desde el principio la Iglesia, los santos padres y después los comentaristas espirituales posteriores subrayan que Jesús tiene una doble venida, irrupción a nuestras vidas. Jesús ya ha venido, la encarnación del Hijo de Dios. El Verbo se ha hecho carne en el siglo I, unos años antes del siglo I después de Cristo, ¿no? Y luego después ha vivido unos 30, 40 años entre nosotros, desde Belén a la cruz. Esta ha sido la venida del Hijo del Hombre, la venida de Jesús. Entonces, ¿qué es el Adviento? El Adviento nos recuerda al Antiguo Testamento, cómo el Antiguo Testamento se preparó con promesas para recibir al Señor que viene. El tiempo de Adviento es remontarnos a las figuras del Antiguo Testamento. Por eso figuras del Adviento son, sobre todo, Isaías, Juan Bautista, José, María de Nazaret, un pueblo que espera. Pero Jesús ya ha llegado. Entonces, de alguna forma, el Adviento es mirar al pasado, a una llegada que ya fue y que queremos estar esperándola como hacían los personajes del Antiguo Testamento. También podría ser esto una misión ante los demás. Igual que el Antiguo Testamento esperó, nosotros subrayamos nuestra espera para que otros también reciban a Jesucristo como nosotros ya lo hemos recibido, que su nacimiento sea real en sus vidas, como lo es en las nuestras. Celebramos un acontecimiento del pasado que es real, pero San Pablo, todos en el Nuevo Testamento, Jesucristo prometió que regresaría, que se vendría en plenitud al fin de los tiempos. Entonces, esta sería la segunda venida de Jesucristo. Dicen los santos padres que en Jesús todo es doble, 2 naturalezas, 2 venidas. Jesucristo, que ya ha venido, está viniendo a nuestras vidas. ¿Cuándo? No lo sabemos. ¿Dónde? No lo sabemos. En la plenitud de los tiempos. Si la primera fue venida en debilidad, en Belén, del pesebre a la cruz, la segunda será venida en gloria como juez, para plenificar todo. Entonces, el Adviento es el signo de esta etapa. Ya no es el Antiguo Testamento, ya es los cristianos que hemos creído en Jesús, estamos esperando a Jesús. Los cristianos que hemos conocido a Jesús, de oídas y de experiencia, queremos verlo en plenitud. El Adviento es el símbolo de esta etapa que estamos viviendo a la espera de su presencia. Pero otros santos padres, sí, por ejemplo, San Bernardo de Claraval, doctor de la Iglesia, dicen que junto a estas 2 venidas hay una tercera venida de Jesús, entre la primera y la última, que es una venida intermedia. Jesús también está viniendo desde dentro de la encarnación, está viniendo a nuestras vidas en el presente. El Adviento celebra una venida pasada, espera y prepara una venida futura y también vive de una presencia, de una irrupción presente del Señor. En cada Eucaristía el Señor está viniendo a nuestras vidas.
Tenemos que ser capaces de verlo desde la fe para poder acogerlo. La Navidad, entonces, ya no es solamente celebración de un pasado y espera de un futuro en plenitud, sino que también es llegada hoy, en esta Navidad, del Señor que nos ama eucarísticamente, sacramentalmente. Conjugar estas tres dimensiones, pasado, futuro y presente, son la clave para celebrar el Adviento. Jesucristo vino, vendrá y está viniendo. Belén alargado, parusía anticipada, Eucaristía presente en la que nos encontramos con el Señor que irrumpe en nuestras vidas, que viene. Rezamos para prepararnos a esta llegada del Señor que nos encuentre en vela, esperándolo, con la vela encendida. La creación, en efecto, fue sometida a la caducidad, no espontáneamente, sino por voluntad de aquel que la sometió, pero latía en ella la esperanza de verse liberada de la esclavitud de la corrupción para participar en la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Porque nuestra salvación está relacionada con la esperanza. En efecto, si esperamos algo que se ve, eso no es esperanza, pues ¿cómo es posible esperar una cosa que se ve? Ante el Señor que irrumpió, irrumpe e irrumpirá en nuestra vida, en nuestra historia, ¿cuál es la actitud fundamental del creyente? Creo que no nos equivocamos, estamos de acuerdo si decimos que es la esperanza. Os invitamos a rezar en este momento, en este retiro, sobre la esperanza. En primer lugar, el punto de partida sería ¿cómo andamos de esperanza? Os invito a echar un vistazo sobre nuestro mundo, lo más lejano, lo que aparece en los medios, en la televisión, y también lo más cercano, al mundo y también a la Iglesia, lejana y cercana. Vemos un ambiente de esperanza. ¿Conocéis a personas que vivan, que tengan una esperanza curtida, contrastada, profunda? ¿En qué se les nota? ¿En qué se diferencia una persona con esperanza de una persona sin esperanza? Analizadlo un poco, habladlo con Jesucristo. Al mirar el presente de nuestra Iglesia, de nuestro mundo, al mirar el futuro inmediato, al mirarme a mí mismo también, mis cosas, cómo pienso, cómo actúo, podríamos decir que soy una persona de esperanza. ¿Cómo ando yo de esperanza? ¿Con qué color se tiñen las cosas de mi vida, mis relaciones? ¿Cuál es la temperatura en el termómetro de mis expectativas? ¿Soy una persona con esperanza o vivo no ya desesperada, pero sí con falta de esperanza? El mundo, es verdad, dice San Pablo, lo hemos leído, el mundo, la creación, la historia, la sociedad, la persona, no han sido sometidos a la corrupción, a la caducidad, ciertamente. Hay motivos para desesperar, ciertamente, pero San Pablo, el Evangelio, Jesús nos dicen: todo ha sido sometido por una voluntad de poder que nos desborda, pero en la esperanza de ser liberados. Esa voluntad de poder que nos domina no es el mayor poder de la historia. Jesucristo ha venido y Jesucristo viene. Aunque no lo sepa, el mundo, hasta las criaturas y sus animales, hasta las plantas y los no creyentes, todo el mundo, aun sin saberlo, espera la liberación de esta caducidad y adormecimiento. Todo está esperando, sin saberlo, a Jesucristo. Podríamos preguntarnos, ¿hace falta la esperanza? Yo creo que es irrenunciable, no hay más remedio, es imprescindible y urgente. Sin él se tiñe todo de gris. Hay una película que todos conocéis, alguna vez hemos aquí subrayado y hemos hablado de ella, El Señor de los Anillos. Uno de los protagonistas principales, el rey Aragorn,
Uno de sus nombres, Estel en élfico significa esperanza. Es un nombre que le puso su madre, Esperanza. Y a lo largo de la película vemos que él trae esperanza a su alrededor y por eso lucha contra el mal. A diferencia del gran mago blanco, Saruman, es el mago más poderoso de todos, pero ha perdido la esperanza. No se puede hacer nada contra el mal. Y por eso, ¿qué hace? Ya no lucha, sino que se une a las fuerzas del mal. Como el mal es todopoderoso, el único futuro está en manos del mal. Entonces yo me uno al mal frente a toda resistencia porque ahí está el futuro. Ha perdido la esperanza. O no luchamos o nos ponemos en las filas del mal, porque hemos perdido la esperanza. Es necesaria la esperanza. Ahora bien, ¿es posible? ¿Cuál es la raíz, el fundamento? ¿Tenemos argumentos y motivos para esperar? Por eso Dios, queriendo mostrar más plenamente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su decisión, utilizó el juramento, para que, mediante dos cosas inmutables, por las cuales es imposible que Dios mienta, nos veamos más sólidamente animados los que buscamos un refugio en Dios, asiéndonos a la esperanza que nos ha dado. Tal esperanza es como el ancla firme y segura de nuestra vida que penetra hasta dentro de la cortina. Motivos para la esperanza. Vamos a mirar primero un poquito al pasado. Esperanza y promesa. En la historia de la salvación, en la historia que la Biblia nos testifica, tenemos que Dios funciona siempre con promesa y cumplimiento. Dios habla y luego cumple, no siempre de forma inmediata. A veces tarda mucho tiempo en cumplir lo prometido, pero siempre cumple. En el capítulo 6 de la Carta a los Hebreos dice, Dios ha prometido una cosa y encima la ha jurado. La palabra de Dios con juramento nos hace esperar. Perseverad, porque os fiáis de la palabra de Dios. Es también lo que le dijo Isabel a María, dichosa tú que has creído, porque lo que te ha dicho el Señor se cumplirá. Entonces, desde este punto de vista, decimos que es posible esperar porque confiamos en la promesa. Nos fiamos de aquel que ha prometido las cosas. La palabra de Dios, diría San Pablo, Romanos 9, no falla. Sé de quién me he fiado, diría también San Pablo a Timoteo. Entonces, motivo fundamental para esperar, que creo en la palabra, me fío del Dios de las promesas. Dios no promete en balde. Pero la pregunta es, ¿cuánta fuerza tiene la palabra de Dios en mi vida? Recordemos que la palabra de Dios ha creado el mundo, tiene capacidad de dar el ser a lo que no es. Génesis capítulo 1. No hay nada más eficaz que la palabra. Isaías 55, como baja la lluvia y empapa la tierra y no vuelve vacía, así mi palabra también produce sus frutos. Hebreos 4, qué bonito. La palabra de Dios es viva y eficaz, más tajante que espada de doble filo. Claro que la palabra es eficaz, pero entre la palabra y su cumplimiento y su eficacia media la fe. La confianza nuestra en las potencialidades de esa palabra. ¿De verdad va a cumplir Dios lo que ha dicho? ¿De verdad Dios va a llevar a cabo lo que yo he escuchado? Es decir, la esperanza es una cuestión de oído también, ¿verdad? La esperanza es una cuestión de escucha, de confianza, de conocimiento de aquel que ha prometido las cosas. Es una cuestión de crédito, es una cuestión de relación entre personas. Él y yo. ¿Hasta qué punto me fío de Él? ¿Hasta qué punto he escuchado sus promesas? Ahí radica uno de los motivos fundamentales para esperar. Así pues,
Una vez que hemos recibido la justificación mediante la fe, estamos en paz con Dios. Y todo gracias a nuestro Señor Jesucristo, por quien hemos obtenido también mediante la fe el acceso a esta gracia en la que nos hallamos y nos gloriamos en la esperanza de participar de la gloria de Dios. Más aún, nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación engendra la paciencia, virtud probada, la virtud probada esperanza, y la esperanza no falla porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Esperanza y experiencia. Miramos al futuro, más allá del velo. ¿Cuál es el motivo fundamental de nuestra esperanza? ¿Por qué es posible esperar? Porque miramos a Jesucristo. Ya no es solamente una cuestión de oído, que decíamos antes, sino una cuestión de mirada. Él, Jesús, ya ha vencido al pecado, al mal, a la muerte a través de la cruz. Y nosotros nos hemos encontrado con Él, que ha resucitado. Jesucristo, dice San Pablo, es el sí de las promesas de Dios. Ya no es solo promesa, ya es cumplimiento, sí definitivo. La esperanza no falla, dice San Pablo, lo hemos escuchado, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que hemos recibido. Es decir, la fuente de la esperanza es la experiencia del amor de Dios. Tendremos esperanza si tenemos experiencia. Si yo me sé amado por Dios, si ese Espíritu que se ha derramado en mí lo experimento como real, cuando me sé amado de una forma absoluta por el Creador, tengo esperanza. Es posible la esperanza porque tenemos experiencia del resucitado. Esperamos a Cristo porque lo hemos encontrado. No es un a ver si viene, a lo mejor nos ama, o no. La intensidad de nuestra esperanza es proporcional a la hondura de nuestra fe, de nuestra experiencia de Cristo. Lo que decimos en la teología, en la dinámica del reino, ya, pero todavía más. Es decir, hemos sido salvados, Dios ha irrumpido en nuestra vida, sí, pero todavía más. Estamos esperando la plenitud de lo que ya hemos experimentado. Es decir, estamos esperando el fruto, pero de algo que ya ha sido sembrado. No vamos a un campo a mirar si surgen flores, sino que esas flores han sido sembradas. Y vemos ciertos brotes y hay esperanza porque hemos sembrado. La esperanza, nuestra fe, es siembra de la palabra en nuestros corazones y tenemos experiencia. Ya no hay solo promesa, sino cumplimiento en ciernes. Ya no hay solo palabra, sino su carne entre nosotros. Y una expresión muy bonita, 2 en la carta a los Hebreos, en el capítulo 11 dice que la fe es sustancia de lo que se espera. Lo que se espera tiene ya sustancia, tiene cimiento, tiene contenido en la fe, porque hemos hecho experiencia de Jesús resucitado. En este texto, por cierto, se fundamenta mucho Benedicto XVI para hablar en su encíclica sobre la esperanza, Spe Salvi. Y entonces también el capítulo 6 de la Carta a los Hebreos, 6:19, dice que la esperanza es como un ancla que pasa más allá de la cortina al cielo. Imagen muy bonita, tened un poquito de imaginación, que es un barco, ¿no? Un barco está sobre el mar, ¿y qué es el ancla? El ancla es lo que hace que el barco, que está en una situación movible, el agua, al poner el ancla cimienta el barco más allá del agua en la tierra firme. El ancla es lo que hace que el barco, a pesar de estar en terreno movedizo, esté firme. Pues este ancla, para Hebreos, es Jesucristo resucitado. Es decir, nosotros estamos en el mundo y el mundo es como el mar, somos el barco. Entonces no baja hacia el fondo, sino que llega al futuro. El ancla es Jesucristo resucitado, que es una realidad, como el ancla de esta historia, pero que ya ha pasado a la tierra firme del reino de los cielos. Entonces, igual que el ancla es un trozo de barco que se afianza en el agua,
Nuestra esperanza es un trozo de este mundo, Jesús con su cuerpo resucitado, que ya está metido en el futuro, en el reino, donde las promesas son firmes. Entonces nosotros, en tanto en cuanto somos barco que tiene ancla, estamos anclados en Cristo resucitado, a pesar de las olas del mar, vivimos con firmeza. No vivimos deshechos, no vivimos destrozados. Los naufragios no nos pueden, porque tenemos ancla. Entonces, la esperanza, fruto de la experiencia. La esperanza es una cuestión también hasta casi física, en tanto en cuanto estamos agarrados al cuerpo resucitado de Jesucristo, tenemos esperanza a pesar de los vientos y las olas que nos rodean. Conforme está escrito en el profeta Isaías: voy a enviar a mi mensajero delante de ti, el que ha de preparar tu camino. Voz del que clama en el desierto: preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Apareció Juan, bautizando en el desierto, proclamando un bautismo de conversión para el perdón de los pecados. El Adviento, que tiene sus motivos para esperar, sobre todo se fundamenta en que el Señor viene. Viene, la seguridad en que Él ha venido, viene y vendrá. La llegada de Jesús, por tanto, es gracia, no depende de nosotros. La esperanza, en el fondo, es una gracia de aquel que sabe de la llegada del amigo. Pero esa gracia, esa llegada, quiere encontrarnos preparados. En vela. Preparad los caminos, dice Juan Bautista en el Adviento, citando a Isaías. Si Él viene, ¿qué tenemos que hacer para estar preparados? ¿Qué implica esta llegada de la gracia a nuestras vidas? ¿Qué hemos de hacer? Le preguntan a Juan Bautista, Lucas capítulo 3, versículo 10, cuando está anunciando que llega el esperado. ¿Qué tenemos que hacer? Pues San Lucas, el Evangelio, dice 3 cositas que tenéis que hacer. Primero, repartid el vestido y la comida. En segundo lugar, justicia en nuestras relaciones y exigencias. No exijáis más de la cuenta. Portaos bien con los demás. Superar la mentira y contentarse con la paga. 3 cositas muy concretas a 3 grupos de personas. Es decir, ¿qué tenemos que hacer en nuestra vida concreta para preparar la llegada del Señor, para que nos encuentre en vela? Generosidad. Cuidado con el vestido, la comida, repartid. Generosidad. Cuanto más nos damos, cuanto más damos, más estamos acelerando la llegada del Señor y más sabemos ver su presencia. En segundo lugar, justicia, generosidad, justicia en nuestras relaciones, en exigir a los demás no de más, sino justicia. Y en tercer lugar, verdad y austeridad. Contentaos con la paga. Cuidado con los deseos siempre de tener más, con la avaricia, cuidado. Contentaos con la paga. Y no mintáis nunca también, ¿verdad? La verdad en vuestras relaciones. Eso es lo que Juan Bautista dice en el Evangelio según San Lucas, enseñanzas muy concretas y muy sencillas de entender, de vivir a lo mejor más difícil. Podríamos repasar este texto evangélico delante del Señor y preguntarle a Él, que en su mirada hacia mi vida, cómo estoy yo viviendo esta triple o cuádruple dimensión, ¿no? Mi generosidad, mi lucha por la justicia, mis relaciones, también mi austeridad y la búsqueda de la verdad en mi vida. Y después Isaías, en el capítulo 40 de Isaías, que es lo que cita Juan Bautista, se nos dicen también 4 cositas para preparar la llegada del Mesías, del Señor, para el Adviento. Que todo valle sea elevado, que todo valle sea elevado, y todo monte y cerro sea rebajado. Se trata de igualar, ¿verdad? Porque si no, andar por un camino es lo que hacen los puentes. Si estuviera aquí yo por carretera, por camino, haciendo así, en un terreno accidentado, a mí me hacen un puente, me evito bajar y luego un túnel y me evito subir. Pues un poco eso, ¿no? Ser ingenieros de caminos que hacéis puentes para no tener que bajar valles elevados y montes rebajados. ¿Qué significa que todo valle sea elevado? Pues podemos interpretarlo de la siguiente manera. Que sepamos ver lo pequeño. Que todo valle sea elevado. Mirad lo pequeño y, por otro lado,
que superemos en nosotros y en la Iglesia todos los complejos, que todo valle sea elevado. A veces no esperamos a Jesucristo y nos falta esperanza porque nos fijamos siempre en lo negativo, porque estamos siempre mirando para abajo y desde ahí no se hace camino. En vosotros y también ayudad a los demás a que todo valle sea elevado. Que todo monte y cerro sea rebajado, en cambio, son cosas complementarias, es decir, no montes y cerros, las dificultades de la vida, ¿verdad?, que son un monte. Me ahogo en un vaso de agua, decimos por acá, ¿no? No ahogarnos por los problemas graves que a menudo los vemos como montañas. Rebajad la montaña, que no es para tanto. Mírala desde la perspectiva de Dios y verás que no es tanto. Rebajad la montaña. Y por otro lado también la montaña puede significar nuestro orgullo, ¿no? También actitud de humildad, no tener grandes pretensiones, sino ponernos al nivel de la gente humilde. No aumentar los problemas, creyendo que son, y tampoco inflar mucho nuestras expectativas como que nos creyéramos a alguien. La humildad y la verdad, sin estridencias, sin exageraciones, ayudan mucho a la esperanza. Tercera frase de Isaías, que lo escabroso se vuelva llano. Lo escabroso, en los caminos estando algo físico, se vuelva llano. Es decir, simplificar las cosas. El gusto por lo sencillo. A veces en ciertas discusiones sobre el mundo y la historia, sobre el poder, sobre las cosas de religión, sobre cosas litúrgicas, ¿cómo nos complicamos la vida? ¿De verdad Dios quiere eso? Los libros bíblicos también hablan de eso, es cosa de los seres humanos, eso es cosa de la gente que quiere dominar. No, el Señor es sencillo. Entonces, no complicar las cosas, el gusto por lo sencillo y las cosas pequeñas. Y en cuarto lugar, dice, entonces se revelará la gloria de Yahvé. Él es el camino. No es que tengo que hacer camino para llegar a Él, no, Él es el camino. Él se revela, no es que me lo encuentro porque voy a subir a la montaña y Él se revela. Su gloria me adviene, adviento, su gloria viene. Él ha venido y sigue viniendo. Entonces, no tengo que hacer grandes esfuerzos para ponerme al nivel, tengo que abrir las puertas. Apocalipsis 3:20, qué bonito siempre, ¿no? Estoy a la puerta y llamo. No tienes que abrir y dejarle que entre. La gracia se ha adelantado como el buen pastor que sale a coger a la oveja descarriada. No es yo, el Adviento no es tengo que ir a Jesucristo, sino que Jesucristo irrumpe en mi vida. Está a las puertas de cada acontecimiento. Date la vuelta, abre tus puertas, que su gracia llega. Volvemos al principio. Celebrar la Navidad, estamos en Adviento, es acoger al que llega en el presente, en la Eucaristía, en los hermanos, en las dificultades, en las alegrías, para así recordar su llegada verdadera en el pasado, cuánta alegría dio a la humanidad, e ir preparándonos para alimentar nuestra esperanza en el que llega pleno en el futuro, al fin de los tiempos. De esta forma, la Navidad, celebrarla, es fuente de esperanza. Aumentar nuestras expectativas en el reino alimenta nuestra esperanza, y saber ver en lo pequeño esa mirada eucarística en el día a día es el cimiento fundamental de nuestra esperanza para también transmitirla a los demás en este mundo que camina entre incertidumbres. Terminemos el retiro yéndonos a rezar. En forma de preguntas, que si queréis, pues os invito a que sea un poco la recapitulación de lo que hemos dicho y lo habléis con Jesucristo. En 6 preguntas podríamos resumir nuestra oración, su contenido. Primero, habla con Jesucristo despacio, como hemos dicho al principio, cómo ves al mundo, tu sociedad, tu ambiente de esperanza. ¿Cuál es la temperatura de esperanza de tu mundo? Del mundo en el que vivimos en este año, en este Adviento. Háblalo despacio, con Jesús. ¿Qué piensa Él? En segundo lugar, ¿cómo ves la Iglesia? ¿Ves actos religiosos, diálogo, bondad, a veces división? Pero hay esperanza. En las actividades de la Iglesia, en la liturgia de la Iglesia, hay esperanza. ¿Cómo anda tu Iglesia
la Iglesia en general y tu parroquia, tu comunidad, ¿cómo anda de esperanza? También, ¿qué piensa Jesucristo de esto? En tercer lugar, tú, tu persona, tu fe. ¿Cómo andas de esperanza? En este Adviento único en tu vida, con el camino recorrido y lo que te queda por recorrer, ¿hasta qué punto te está influyendo eso? Los pros, los contras, las dificultades, ¿cómo andas de esperanza? ¿Tienes más esperanza que ayer? ¿Tienes menos? ¿Cómo está de esperanza tu fe, tu oración, tu compromiso, las cosas pequeñas de tu vida, tus relaciones humanas, tus amores, tus afectos, tus expectativas, tus sueños? ¿Cómo andan de esperanza? En cuarto lugar, ¿qué motiva mi esperanza? ¿Cuándo tengo más esperanza? ¿Cuando estoy más activo? ¿Cuando hago silencio? ¿Cuando me relaciono? ¿Cuando me encierro? ¿Cuando rezo? ¿Qué motiva mi esperanza? Porque a lo mejor es bueno cuidar esos motivos. Y también, ¿qué debilita mi esperanza? ¿De qué debería huir, aunque parezcan cosas buenas? Porque me roban la esperanza. ¿Qué hay que escucho que me están como las termitas, ¿no? Quitando la esperanza ahí desde dentro, cercenando mí? A lo mejor debería apagar ciertas cosas que me dan desesperanza. En quinto lugar, si un motivo de esperanza es la fe en las promesas, la fe en lo que Dios me ha dicho en la palabra, ¿cómo anda mi escucha? ¿Cuál es su hondura? ¿Me fío de la palabra de Dios? ¿Conozco sus promesas? ¿O son solo un símbolo para la formación, para el consuelo de los niños, ¿de verdad es real para mí la palabra de Dios? Y en último lugar, la experiencia de Cristo resucitado. Si esperamos solo a aquel con quien nos hemos encontrado, ¿hasta qué punto me he encontrado con Él? Si esperamos el fruto de algo que ha sido sembrado, ¿hasta qué punto ha sido sembrado en mí Jesucristo y su semilla? Tengo experiencia de Cristo resucitado y del amor de Dios que ha sido derramado a raudales en nuestros corazones. Espero a alguien con quien ya me he encontrado. Pues ahora habla justo de esto con Él. Esto es rezar. Señor, te espero. Señor, me he encontrado contigo. Cuando rezo, lanzo palabras y deseos al aire, o estoy en la presencia de alguien que promete y vive, que viene. Rezamos. Lo importante es estar con Él. Las palabras, las preguntas pueden ayudar, pero lo más importante es pasar tiempo con Él. También el retiro es un momento de Adviento. También la oración es anticipo privilegiado del encuentro definitivo. Atreveos a pasar un rato tranquilo con Jesucristo. Tiempo perdido para Dios. Es el tiempo mejor utilizado de nuestra vida. Rezad. ¿Cómo se puede fiar nuestra esperanza en algo tan frágil? En alguien tan pequeño. El misterio de Belén no es solo pasado, sino que es también presente. El Señor sigue viniendo en lo pequeño, en lo frágil, y solamente los humildes, solamente la gente creyente desde abajo lo entiende. La esperanza es directamente proporcional a nuestra sencillez de vida y la capacidad de asombro en nuestra existencia. Celebramos que el Señor vino pequeño y esperamos que el Señor venga también para llenar nuestras pequeñeces y hacernos plenamente felices. Bendito Adviento, bendita Navidad, que vaya alimentando este Adviento y esta celebración familiar
de la Navidad nuestra esperanza, porque está inminente el reino definitivo. Allí podremos encontrarnos sin vídeos, en presencia todos, y compartir nuestro camino. Amigos, feliz Adviento.